Este capítulo comienza con un hecho muy interesante, que es cuando el paralítico estaba en el estanque de Betesda, y en ese estanque decían como que a veces pasaba un ángel, ¿no? Cuando había como un movimiento de las aguas y había un pensamiento místico en aquel momento. Y la gente esperaba esa circunstancia para poder recibir esa sanidad que ellos buscaban. Y ese paralítico quería ser sanado. Y estaba en el lugar en el que pensaban que podía ser sanado. Al final, la respuesta la encontró solamente en Jesús. Cuando se acercó a él y le dijo, si quieres ser sano, dice, levántate, toma tu lecho y anda. Nos acordamos un poco de Hechos capítulo 3. Juan y Pedro le dijeron unas palabras similares. No tenemos ni plata ni oro, lo que tenemos es lo que te vamos a dar, que es lo que ya hemos visto anteriormente. Así que yo supongo que Pedro y Juan estaban recordando estos acontecimientos. Mira, ¿te acuerdas, Pedro, de cuando nos encontramos en Betesda, en la fuente, en el estanque, a ese hombre? ¿Qué le dijo Jesús? Levántate y anda. Pues vamos a hacer lo mismo. Toma tu lecho, levántate, anda y encuentra tu respuesta. Esto ha sido algo que los que estaban alrededor, pues se quedarían maravillados, como para no estarlo, ¿cierto? Y esto, sumado a tantas cosas que hizo Jesús, era lo que los fariseos estaban tan rabiosos. ¿Por qué Jesús hace tantas cosas, pero sin embargo no cumple la ley como tiene que cumplirla? ¿Por qué Jesús hace milagros y habla como habla, sin embargo luego Él no puede estar a nuestra altura en cuanto a la vida del día a día? Y ellos rabiaban. ¿Cómo es posible que todas estas cosas estén ocurriendo de esa forma? Y ahí entendemos tantos ataques de los fariseos contra Jesús. ¿Cómo es posible? Hay que desautorizar a este hombre porque está viviendo una vida que no es correcta, que no es conforme lo que tiene que ser. Pero ahí estaban las maravillas, ahí estaban las señales de Jesús y ellos estaban rabiando, siempre atacando a Jesús. Dice en el capítulo 5, versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si leemos el del 19 en adelante, podemos ver como, por ejemplo, a Jesús se entrega o se da a sí mismo el poder para hacer juicio, algo que para ellos era impensable, porque el juicio únicamente lo ejercía Dios. Habla de que también Él es merecedor de la honra, igual que el Padre, poniéndose en la misma altura. Dice en el versículo 26 al final que Dios le ha dado el poder y la vida a Él mismo, cuando el único hacedor de la vida para ellos era Dios. Por lo tanto, que Jesús fuera Dios era algo impensable, pero que Él estaba diciendo y también estaba demostrando. Los fariseos estaban enfadados. Tiene que cumplir el día de reposo. Pero no entendían el significado del día de reposo. ¿Qué es lo que ellos entendían? Para ser un buen judío primero tienes que estar circuncidado. Bueno, Jesús lo estaba, como buen judío que era y lo fue durante toda su vida. También tienes que tener cuidado con lo que comes. Y Jesús posiblemente cumpliría con esa ley, porque nunca se habla de eso. Sin embargo, el problema con Jesús no era lo que comía, sino con quién comía. Y eso no lo podían entender. Y llega el día de reposo que tendría que guardarlo, pero ¿qué es lo que hace el día de reposo? Se pone a sanar personas. ¿Cómo puedes hacer obra en el día de reposo? Aún ese pensamiento sigue existiendo en el mundo judío, por lo menos una parte importante de él. ¿Por qué no vamos a sanar el día de reposo? ¿Por qué no hoy en día podemos venir a dar culto a Dios y podemos hacer esas obras que son fantásticas, aunque sea domingo? Vamos a contar los pasos, vamos a no hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Vamos a darle el sentido correcto. Pero ellos no podían, porque ellos solamente entendían su fe desde un punto de vista legalista. Por eso no podían entender a Jesús, no lo podían comprender. Jesús hace también otras menciones, por ejemplo,
en el versículo 33 empieza a hablar de Juan el Bautista. Y ya se empieza a colocar en un lugar muy importante. Y empieza a mencionar Juan el Bautista, además, según dice el texto, a quien vosotros recibisteis en algún momento, y cuando digo recibisteis es que le disteis, digamos que, o lo acogisteis en el corazón y lo seguisteis, ¿de quién da testimonio Juan? Para esto nos tenemos que ir al capítulo 1 de Juan, de este mismo evangelio, cuando Juan dice que muy bien, me seguís, me escucháis, pero yo vengo a dar testimonio de alguien que es mayor que yo. Y cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero que viene a quitar el pecado del pueblo. ¿De quién da testimonio Jesús? Perdón, Juan. Viene a dar testimonio de él. Y ahora, ¿de quién viene a dar testimonio Jesús? Es lo que va a explicar un poco más tarde. Dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí. No de otro, de mí, porque yo soy el que soy. Y Jesús se empieza a colocar en esa posición que es tan difícil de escuchar y de entender por parte del pueblo judío. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Es que ya no solamente Juan el Bautista, Dios mismo también ha dado testimonio. Pero ¿cómo ha dado testimonio? Bueno, quizá podemos hablar de ese momento de Juan capítulo 1, cuando el Bautista dice, Él es el Cordero que viene a quitar el pecado del pueblo, y luego viene la paloma y surge esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Pero posiblemente esté hablando del mayor testimonio que hay de Jesucristo. ¿Cuál es el mayor testimonio que ellos tenían de Jesús? Las Escrituras. Y este es el mayor testimonio que ellos debían comprender. Es que Dios ya lo ha puesto todo por escrito para que ahora podéis comprender quién yo soy. Dice luego después, que esto ya lo hemos leído, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Se está poniendo en esa posición. Ahora, llegamos al versículo 39, que es el versículo central. Por eso el mensaje de hoy se llama escudriñad las Escrituras. Pero ahora, y esto ya lo haremos más adelante cuando empecemos con la escuela bíblica, en otro momento, en otras circunstancias, vamos a hacer una pequeña clase de hermenéutica. Vale, ¿qué es la hermenéutica? Es el estudio y, digamos que, el mostrar la interpretación del texto bíblico. Para hacer un resumen muy breve, ¿no? Vamos a interpretar el texto bíblico. Cuando nosotros vamos a interpretar el texto bíblico, tenemos que pasar primero por un punto, que es el de la traducción. Y cuando nosotros, y de hecho lo vamos a leer, porque como sabéis, los pastores o los que predican tienen que a veces decir cosas en griego para demostrar que saben, porque si no, es como que no saben. Pues hoy lo vamos a hacer. Cuando vamos al texto en griego, nos encontramos que empieza el versículo 39 con una pequeña frase, 3 palabras, que es eraunate tas grafás. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues está diciendo lo que muchos traducen como escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Pero hay un problema en este versículo, y es que la segunda persona del plural del imperativo, es decir, el vosotros haced algo, la orden, se escribe igual que la segunda persona del plural del presente, vosotros hacéis algo. Es decir, podemos traducir esto por escudriñad o por vosotros escudriñáis. Estáis escudriñando. Incluso podemos hablar de un gerundio. ¿Cómo lo traducimos? Esto son cosas en las que, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera tuvieron que enfrentarse en su momento, cuando estaban traduciendo estas palabras del griego al español. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo traducimos? Y ellos cometieron un pequeño error. Y aquí alguno me va a decir, ¿qué has dicho? ¿Cómo es posible esto? Cuando tú lees el contexto, te das cuenta de que queda mucho mejor
y encaja mejor el presente que el imperativo. Es decir, tú entiendes mejor que Jesús les está diciendo: vosotros que pensáis que conocéis a Dios, vosotros que conocéis y leéis las Escrituras, sin embargo, cuando las leéis, no os dais cuenta de que estáis leyéndome a mí. Este es el sentido correcto. Estaba hablando todo el rato un presente y un gerundio, por así decirlo. No tiene sentido colocar un imperativo. Así que todas las versiones que se han hecho de la palabra, todas las traducciones nuevas, relativamente modernas, ya lo traducen así. ¿Qué importancia tiene esto? Pues no tiene mucha. Pero vemos que es importante comprender la palabra de Dios. Y nosotros hoy vamos a tomar las dos versiones. Me da igual la que sea. Ellos realmente, cuando leían la palabra porque pensaban que en ella había salvación, no se daban cuenta de que estaba hablando de Jesús el Cristo y de que lo tenían de frente. Pero también lo vamos a tomar de la otra forma. Tenemos que comprender la palabra de Dios y para ello tenemos que estudiarla. Así que también utilizamos el imperativo. Estudiad la palabra de Dios y cuando la estudiéis, ved la historia y el mensaje de la salvación en ella. Entended el Evangelio y lo que está diciendo, escudriñadlo y guardarlo porque en él hay vida eterna, hay salvación, como Jesús les está diciendo. Pero este es el problema, que ellos lo hacían, ellos estudiaban la palabra, ellos iban a la Torá, leían toda la ley, todos los escritos de Moisés, leían todo el Antiguo Testamento, para ellos las Escrituras o el Tanakh. Ya un día lo daremos y lo explicaremos un poquito en la escuela bíblica. Pero no veían delante del que estaban hablando, porque no podían cambiar su pensamiento, porque no era su Jesús, no era su Cristo, no era Él. Vamos a ir un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 13. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Vamos a exaltarlo como un rey, vamos a colocarlo por encima de Herodes, porque viene a liderar, a gobernar y a librarnos de Roma. Por eso Jesús tiene que separarse, por eso Jesús guardaba las distancias. Y dice, y ahora el texto dice que se fue al otro lado del río. Se fue al otro lado. ¿Por qué? Me separo, voy a otro campo, porque estos ya están muy subiditos. Pero esos que eran multitud, no eran discípulos. Eran la multitud que se eleva con cualquier cosa. Los fariseos tenían ese problema. No comprendían quién era el Cristo. No comprendían el mensaje bíblico y la necesidad de que Cristo tenía que morir por nosotros. Seguían pensando en un Jesús todopoderoso, como un Mesías, engalonado, con buenas ropas, liderando un ejército, y no pensaban en alguien que tenía que hacerse hombre, morir como hombre, para solucionar nuestro problema. Porque pensaban que el problema era físico, era nacional, era un problema de Estado. No entendían que era un problema espiritual. No lo entendían. Pero es que nosotros tenemos el mismo problema. Es que nosotros seguimos en el mismo problema, repitiendo los mismos errores. ¿Por qué vivimos vidas tan preocupadas de lo material en vez de estar preocupados de lo espiritual? Seguimos sin comprender que la obra absoluta de Cristo es espiritual, no es física, no es económica. Nosotros seguimos siendo como esos fariseos. Bueno, estamos mucho más cerca de la verdad, pero seguimos cayendo en el mismo error, no de los fariseos, sino del ser humano. Porque no entendemos la palabra, porque no la guardamos, porque no la estudiamos, porque no enraizamos en el mensaje del Evangelio. Y por eso tenemos pensamientos que no son correctos. Y a veces no son pensamientos que tenemos activamente, otras veces son son ya un poco más enraizados y perdidos dentro de nuestro pensamiento, pero que cuando hay ciertas circunstancias salen. Cuando nosotros tenemos tiempo, no lo dedicamos a lo espiritual, ¿lo dedicamos a qué? O a lo físico o a lo que a mí me satisface, a lo que nace de mis entrañas. Pero aquí la palabra nos está diciendo
tenéis que comprender las Escrituras y el mensaje del Evangelio que hay en las Escrituras. De esta forma decimos siempre, no es aprender por aprender, no es memorizar por memorizar, no es leer por leer, es comprender el mensaje del Evangelio. Comprender, enraizar y aplicar el mensaje del Evangelio, para que no caigamos en este problema, para que no tenga que venir Jesús a decirnos, vosotros leéis mucho, estudiáis mucho, tenéis muchos libros, oráis mucho, pero sin embargo no comprendéis aún el mensaje que yo os he dejado en las Escrituras. Que tenéis Antiguo, tenéis Nuevo Testamento, tenéis aquí el testimonio de Jesús que es el Cristo y seguís aún en vuestros problemas, en vuestras circunstancias, pensando en el dinero, pensando en la casa, en lo que os apetece, en lo que os sale, lo que no os sale. Nosotros no somos fariseos, pero estamos también en este problema. Leemos la palabra, a veces la estudiamos, pero no la aplicamos. Tenemos que recibir a Cristo y hacerle el Señor de nuestra vida. Pero eso ya lo hice hace 20 años, con no sé quién y con no sé cuántos. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir disfrutando del versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Dice, si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Fijaos lo que está diciendo. Yo, dice él, que soy el Cristo y de mí hablan todas las Escrituras, no me recibís, pero van a llegar otros alabándose a sí mismos y les vais a recibir. Podemos poner nombre y apellidos o podemos poner el nombre del dinero o el nombre del trabajo o el nombre de cualquier otra cosa que ponemos por delante del Evangelio. Versículo 43 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿De quién habla? ¿Os acordáis lo que habéis leído? ¿A quién va a mencionar ahora? A Moisés. No es que Jesús no les pueda acusar, es que Él quiere tocar una fibra sensible. ¿Cuál es? Vosotros que tanto leéis, tanto habláis de, seguís la ley de Moisés, y sin embargo no os dais cuenta de que todo lo que Él preparó era yo. ¿No os dais cuenta de que la Pascua soy yo? ¿De que todo de lo que habla soy yo? ¿No habéis leído el Levítico y habéis comprendido detrás de esas palabras que estoy yo detrás? ¿No habéis podido comprender de quién estaba preparando o a quién estaba preparando el pueblo para recibir si no era yo? No entendían nada. Por eso dice, mira, vosotros que tanto queréis, sin embargo Él os acusa. Versículo 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Creen lo que quieren creer y no tenían a Cristo. Nosotros a veces también creemos lo que queremos creer. Creemos lo que queremos creer. Y leemos a veces la palabra para obtener la respuesta que nosotros queremos. Y queremos una respuesta, buscamos hasta que, aquí la obtenemos. Y comenzamos proyectos y hacemos cosas en nuestra vida y queremos que Dios nos bendiga en todo lo que hacemos. Pero ese no es el orden correcto. Tenemos que escudriñar, estudiar las Escrituras, profundizar en el Evangelio y obedecer. Eso es lo único que Jesucristo quiere de nosotros, que es que podamos obedecer. Ayer a los remanentes les hablábamos y les recordábamos el texto del hombre rico. ¿Qué es lo que le dijo Jesús al hombre rico? Vende todo lo que tienes, repártelo y sígueme. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es seguir a Cristo. Yo creo que Jesús sabía cuál era el corazón de ese hombre y sabía qué es lo que iba a pasar. Y a modo de ejemplo para él y para todos, le dijo, vende todo lo que tienes, porque sabía lo que iba a ocurrir. Quiso demostrar cuál era el corazón de esa persona y de ese tipo de personas, las que aman a otras cosas por encima del Evangelio. Y le dijo, véndelo, sabiendo que no lo iba a hacer, sabiendo que no iba a querer
que, como dice Nueva Traducción Viviente, de poner cara larga e irse. ¿Qué gráfico es en esa versión? Poner cara larga e irse. Pero es muy fácil. No hace falta que vendáis todo lo que tengáis y dárselo a los pobres. No hace falta que os deshagáis de todo, dejéis a vuestras familias. No hace falta que hagáis esas cosas. Lo que Jesús quiere, lo que Dios nos pide, es que le entreguemos nuestro corazón. Eso es lo importante. Jesús no dijo, repudia a tu familia y déjala y olvídala. No, que dijo, ponme a mí primero y ya después llegará todo lo demás. Que dijo, amas al dinero, quítate el dinero. ¿Qué es lo que tú amas por encima del Evangelio? Quítatelo. Es un consejo. Quítatelo y sigue a Cristo. ¿A qué tú le empleas tanto tiempo que no puedes orar, no puedes leer la palabra o no puedes hacer algo? Quítatelo, no deshazte de ello. ¿No dijo Jesús que era mejor cortarse la mano para no pecar? Quita aquello que está en el lugar del Evangelio. Quita aquella idolatría que hay en tu vida. Quita aquello que está puesto en el lugar que le corresponde a Dios y síguele a Él. Porque es lo único que Jesucristo te está pidiendo. Sígueme. Ya, pero es que no soy gran cosa. Como todos sus discípulos no eran gran cosa. Pero todos aquellos que le siguieron tuvieron una gran respuesta en su vida. Lo tuvieron todo. Si Jesucristo viniera aquí ahora mismo, ¿seréis capaces de vender todo lo que tenéis? ¿Y seguirle así, tal cual? Sería complicado, ¿verdad? Nosotros que llevamos 1 año y poco en la casa nueva, diríamos, hombre, Señor, tanto tiempo esperando, ahora que por fin tenemos casa, ¿vas a hacer que la vendamos? Pues la tendríamos que vender. El coche, venga, pues el coche, a lo que sea. Lo vendemos y le seguiríamos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón que no nos impide disfrutar del Evangelio? ¿Qué es aquello que tenían los fariseos que no podían comprender y aceptar y disfrutar de que Jesús era el Cristo? ¿Qué es lo que tenemos guardado? ¿Qué es lo que hay en la raíz de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Me encanta que hayan hablado tanto de los fariseos en los Evangelios porque es el ejemplo de nosotros, de cosas que tenemos en nuestra vida que nos impiden comprender y que valoramos, queremos, atesoramos, pero que, como Pablo dijo, todo es basura cuando lo comparamos con el conocimiento de que Jesús es el Cristo y esa experiencia. Esta es la respuesta que nosotros tenemos y tenemos que disfrutar de nuestra vida. Jesús no vino para ser exaltado. Jesús vino para morir en la cruz por nosotros. Y cuando Él nos está pidiendo que le sigamos, tenemos que seguirle. Tenemos que amar lo que Él ama. Tenemos que seguir por ese camino. No podemos ser perfectos como Él. Ni lo intentéis. Ni lo intentéis serlo. Pero tenemos que amar lo que Él ama. Y Él ama a ese paralítico que no podía andar. Incluso Él ama a aquellos fariseos que no podían comprender quién era Él. Él ama a esa multitud que le seguía sin comprender, sin valorarle y sin recibirle como el Mesías, solamente buscando la luz y los colores, lo llamativo y lo evidente. Pero Él es el que está amando a ese pueblo que necesita escuchar ese mensaje. Jesús es el Cristo. Así que os bendigo en ese nombre para que podáis primero escudriñar las Escrituras, como dice Reina Valera, que podáis estudiar la palabra de Dios, que podáis profundizar en el mensaje del Evangelio. Y en enero vamos a comenzar a hacer eso aquí. En enero vamos a comenzar todos a hacerlo. Después del tiempo de culto, no vamos a tener tiempo de obreros, sino que vamos juntos a profundizar en ese mensaje del Evangelio. Para que podamos comprender cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida, podamos aplicar ese mensaje que da salvación y que es una respuesta para nosotros,
pero también para el mundo que tanto Dios ama. Y cuando nosotros estudiemos o escudriñemos las Escrituras, vamos a seguir a Cristo. Y vamos a tomar la determinación de seguir a Cristo. Mientras que trabajamos, mientras que estudiamos, vamos a tomar la decisión de seguirle a Él. ¿Cómo hacemos eso? Cambiando los moldes de nuestra vida. Otra forma de explicarlo. Los moldes de los fariseos no servían, los míos tampoco. Tenemos que cambiar nuestra vida y colocar esos moldes del Evangelio para que Dios pueda utilizarnos. Y eso cuesta, y eso es difícil, porque tiene que ver con lo guardado, lo enraizado en nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con a veces dejar cosas que nos apetecen, nos satisfacen. Tienen que morir muchas partes de nosotros. En definitiva, tenemos que subir a la cruz y crucificarnos juntamente con Cristo, para que Él pueda vivir en nosotros y no seamos nosotros los que gobernemos nuestra vida. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo número 6 y estaremos hablando sobre la diferencia de esos discípulos, de esa multitud. Hablaremos del pan de vida y de la respuesta verdadera y correcta de comprender quién es Jesús el Cristo. Y no ser como aquellos que le seguían por las maravillas, sino que podamos ser aquellos que le seguían a la cruz y crucificarnos con Él. Porque no sé si lo sabéis, pero todos los apóstoles, quitando Judas, que ya lo hizo él solito, y Juan, que fue de una forma natural, todos murieron por culpa de la predicación del Evangelio, asesinados y, según nos relatan las tradiciones, de una forma muy cruel y muy difícil. Pero esto es lo que Él quiere, que nosotros podamos comprender quién es y seguirle tal como Él es. Señor, te damos las gracias hoy por que podemos tener en estas Escrituras ese Evangelio, ese mensaje, esas buenas nuevas que nos hablan de aquel que vino para salvarnos. Tú mismo, Padre, te hiciste hombre, te despojaste de esa gloria para sufrir como nosotros, para caminar como nosotros, para finalmente morir en el lugar de nosotros. Gracias, Padre, porque nosotros entendemos que Jesús es el Cristo, pero queremos enraizar más en este mensaje y comprenderlo más. No ser como aquellos que veían a través de sus propios ojos, sino ver a través de los ojos del Evangelio. Que podamos ser aquellos que te siguen porque somos discípulos y no somos una mera multitud. Y que podamos tomar esas decisiones y determinaciones de alabarte, glorificarte y honrarte en todas las acciones de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.